leyenda. Da uno. Espera. ¿Qué es lo que es la leyenda del Trauco? ¿Es una leyenda o un mito? ¿Por qué es un mito? ¿Ya? ¿Qué más puede ser un mito? Porque el Trauco es un ser mitológico. ¿Ya? ¿Ya? Son cosas fantásticas. ¿Ya? ¿Ya? Que los mitos involucran muchas cosas sobrenaturales y fantásticas. ¿Ya? ¿Alguien me puede hablar de la época o el contexto de los mitos? En Roma, ¿Sí? Los romanos tenían muchos, los griegos también tenían muchos mitos. Los romanos y los griegos, toda esa parte de Asia y Europa, tenían hartos mitos y leyendas para explicar los sucesos que no tenían explicación porque no habían descubierto. Bien, ese es el origen de los mitos. ¿Escucharon al compañero? Sí. ¿Qué dijo que no? ¿Qué lo he dicho? ¿No lo escuchó? Compañero, ¿le puede repetir al compañero cómo provienen los mitos? ¿De dónde provienen? ¿Cómo se hacen? Los mitos que se hacían en Europa, los que fueron creados por allá, se usaban para explicar cosas que no tenían explicación. Por ejemplo, bien, un aplauso al compañero, por favor. Ya chicos, escuchen. Los mitos son relatos orales, ¿ya? Que tienen explicaciones, como ustedes dijeron. Los hombres primitivos buscaban explicaciones de que muchos fenómenos, por qué pasaban. Por ejemplo, por qué las arañas tejían mucho, por qué habían relámpagos, por qué llovía. ¿Ustedes se acuerdan que en Grecia los griegos tenían muchos dioses? Sí. En el Olimpo, Zeus, bien. Por eso ellos crearon una fórmula de cómo explicar esos sucesos sobrenaturales que les pasaban a ellos. Ya, ¿ustedes me pueden hablar más o menos de los personajes de los mitos? En el Trauco se trata de un caballero que no dio copa, así con cara. ¿Ya? Y que él a las mujeres virgen, ¿Ya? la cautivaba con su mirada y le Ya, eso está bien, pero yo estoy hablando de algo más global de los personajes. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenían de especial esos personajes que se diferencian con las leyendas? Ellos son seres mitológicos. ¿Ya? Que le ponen sobrenombre a las cosas que les saben lo que la explicación. Ya, miren, chicos, a grandes rasgos, los seres mitológicos son seres divinos. Ellos tenían poderes sobrenaturales. Ya, como ahí mismo lo explican, son sobrenaturales y tienen poderes buenos o malos, porque también tenemos mitos que son malos, ¿cierto? Tenemos dioses que son malos. Aves. Hadas también, pero esas también son, ¿de dónde son las hadas? Hades. Hades. Ya, ahora vamos a hablar de las leyendas. ¿Qué son las leyendas? ¿Alguien sabe qué son las leyendas? ¿Qué son las leyendas? Por ejemplo, yo le cuento a alguien. ¿Ya? Tú se puede contar a tu hermano, cambiando de diferentes generaciones. ¿Y esa historia de dónde proviene? Viene de los pueblos, chicos. De los pueblos provienen las leyendas. Puede venir de cualquier tipo de pueblo. Por ejemplo, puede venir de los pueblos indígenas, puede venir de los pueblos. La diferencia entre la leyenda y el mito es que, por ejemplo, el mito está en un contexto más antiguo. Por ejemplo, de Grecia, Roma, muy antiguo,
tiempos muy antiguos, donde no existía la ciencia, no había computadores como hay ahora, ¿me entiendes? Y las leyendas no, las leyendas pueden ser hasta de ahora. Ya las leyendas son mucho más modernas. Es que las leyendas le van cambiando cosas como los personajes, los lugares donde se hacen y todo eso. ¿Y eso pasa por? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué se va cambiando la historia? Porque Para actualizarse al tiempo. ¿Ya? ¿Alguien más tiene otra teoría? las personas lo van contando a las personas le van agregando las cosas. Bien, es porque la historia siempre se va a ir modificando. ¿Por qué? Porque si a mí me dicen que Juanita se cayó en el patio, después viene otra niña y me dice, no, ¿sabe que Juanita sí se cayó en el patio? Pero le sale sangre de la rodilla. Después me dicen que no, que le sale sangre de la cabeza. ¿Me entienden? Entonces, las historias siempre se van a ir modificando y siempre se van haciendo más grandes. Le van agregando más cosas, a veces te quitan más cosas. En cambio, los lugares también. En cambio, los mitos no. Los mitos siempre tienen un lugar específico, chicos. Ya, algo así. Ya. Las leyendas también son relatos orales, pero tienen que tener ojo con las leyendas porque las leyendas cuando son escritas pierden su función principal, que es modificar. ¿Ya? Como ya decíamos, indica lugares precisos también en su origen. ¿A qué se refiere esto, chicos? A que, por ejemplo, si nosotros estamos hablando del pueblo Aymara y su leyenda siempre va a ser el pueblo Aymara, ¿cierto? Perdón, Aymara es un pueblo indígena. Debería sentirse orgulloso de tener ese nombre. No, porque me molesta. No. Ya, chicos, sigamos. ¿A qué se refiere con eso? Que, por ejemplo, el pueblo siempre va a tener su esencia de pueblo, ¿cierto? Nosotros vamos a hablar de la leyenda y vamos a ver que este es el pueblo. Pero el lugar específico se puede ir modificando, ¿cierto? A eso se refiere. Ya, chicos, esto es lo principal. La característica principal de la leyenda es que es una narración ficticia, ¿cierto? Puede tener muchas cosas que la gente inventa. Por ejemplo, puede tener hadas, puede tener ninfas, ¿no? Duendes, gnomos. ¿Qué más puede tener una leyenda? Minotauro. ¿Qué más puede tener una leyenda? Cocodrilos. Puede tener. ¿Qué más puede tener una leyenda, chicos? Peces. Muchas manos. Árboles vivientes. Ogros. Sí, puede tener ya, ahora vamos. Espérenme, chicos, ahora vamos a hablar de la diferencia entre los mitos y las leyendas, ¿ya? Esto es súper importante para que no se confundan de la una ni de la otra. ¿Cuál es la diferencia del mito? Sí, a mí me interesa que estudiaran las diferencias, porque yo entiendo que ya manejan qué es lo que es un mito y qué es lo que es una leyenda. Igual vamos a dejar escrito en la pizarra qué es lo que es un mito y una leyenda, una definición cortita para que la tengan en sus cuadernos, ¿ya? Para que después puedan estudiarla. Diferencias del mito y la leyenda.